Bienvenidos a la última hora de la Iglesia en Casa. Ya sabéis, la zona mixta donde repasamos, donde hacemos algún apunte al sermón que hemos escuchado esta mañana. Yo creo que ha sido un culto, un sermón inspirador, que además, yo no sé si es mi imaginación, pero me parece que venía muy ligado a lo que estábamos hablando en la escuela sabática, ¿verdad? A eso de creernos las cosas, creernos que somos salvos, creernos que somos herederos, creernos que ya estamos gozando de ese reino celestial. Pues aquí se nos invita a creer que cuando no hay caminos, Dios puede abrir un camino. Y citaba el pastor un texto en el que se nos dice que Dios abre caminos en el mar, Dios abre caminos en las aguas. Tú puedes imaginarte, bueno, ya puedes abrir caminos, pero al menos que sea en una superficie sólida, que sea caminos que yo me pueda imaginar que puedan estar ahí. Y el Señor dice, no, no, no. Los caminos que yo abro son inimaginables. Los caminos que yo abro están en los sitios más insospechados. Y los caminos que yo abro, los abro en los momentos que menos te imaginas. ¿Cuántos caminos ha abierto el Señor en tu vida? Quizás este sermón también nos deberíamos parar a pensar en todas las bendiciones que hemos recibido, en todos los caminos que han sido abiertos ante nuestros pies cuando parecía que no había escapatoria, a todos aquellos caminos que han sido provistos para nosotros y que, bueno, quizás como estamos mal acostumbrados, pensamos que puede ser fruto de casualidad, que puede ser, bueno, pues esto ha salido así de aquella manera. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en nuestras vidas abriendo caminos? ¿Y cuántas veces hemos sido conscientes? ¿Cuántas veces hemos agradecido? Yo no sé, chicos, si vosotros tenéis la misma sensación que yo, pero yo creo que el Señor está muy presente en nuestras vidas, muy presente en nuestras vidas particulares, personales y también en las colectivas, también en la iglesia. ¿Cuántas veces ha abierto caminos a su palabra donde parecía que era imposible llegar? ¿Cuántas veces ha abierto caminos cuando parecía que las fuerzas imperantes iban a aplastar la palabra de Dios? Está en la profecía, ¿verdad? Ese, esa tierra, ese desierto que se le provee a esa mujer para que vaya y se esconda allí. ¿Cuántos caminos provee el Señor para que su palabra triunfe y también para que sus hijos tengan provisión? ¿Es una imaginación mía o es una vivencia también en vuestras vidas? Pregunta difícil, ¿eh? Hombre, el pastor nos preguntaba para comenzar quién no ha tenido una encrucijada, ¿no? O quién no se ha encontrado en ese lugar en el que dices, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora hacia dónde tiro? Claro, cada uno, seguro que nos han venido a la mente muchas cosas, algunas de las cuales podremos hablar y otras las sabe Dios y las sabemos nosotros, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo llevo ya algún tiempo, agradeciéndole mucho a Dios por las bendiciones de las que soy consciente, pero sobre todo de las bendiciones de las que no soy consciente. Porque no me cabe duda de que Él está siempre ahí. Y estoy convencida de que no solo abre caminos, sino que abre puertas, ventanas, espitas y todo lo necesario, ¿no? Que muchas veces tenemos cerrado en nuestra vida, ¿no? Y en lo cotidiano. Hay tanto sufrimiento, hay tantos problemas, hay tantas vicisitudes, pero también hay tantas encrucijadas, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde tiro? ¿Por dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿No? Y una reflexión más. Dios abre el camino que es bueno para mí. No abre el camino que yo le digo, oye, mira, cuando el pastor hablaba de que es el mejor ingeniero de caminos, que abre caminos donde no los hay, también es cierto que a veces los seres humanos queremos ser ingenieros de nuestro propio destino. Eso es una frase muy conocida, ¿no? Y a veces estamos intentando, con pico y pala, abrir camino por donde no debemos ir. Pero los caminos que abre Dios son los caminos que nos convienen a nosotros. Y a veces vemos muy claro cuál es el camino, pero a veces nos sorprende que nos lleve por ciertos caminos, ¿eh? Y Él es el que debe decidir. Yo lo que estaba pensando, concluyo,
es que tengo que dejarme guiar por él y tengo que caminar por su camino. No decirle por dónde tiene que abrir el camino, sino confiar en que el camino que le está abriendo es el camino que me lleva por la dirección o en la dirección correcta. Juanfra. Yo es que tengo debilidad por Machado, me parece una personalidad muy interesante. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Llegó un momento que me lo aprendí también porque Joan Manuel Serrat me ayudó a ello. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y a volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Mira, Machado, os voy a contar un secretillo. Si vais alguna vez a Úbeda y a Baeza por Jaén y tenéis la oportunidad de ver la clase donde él dio, la clase física, donde él daba clases de francés, porque era profesor de francés allí, y no me resisto a pensar que él, mira, a Antonio Machado le gustaban mucho las tertulias, además en un pueblo que en esa época, a principios del siglo XX, no dejaba de ser un pueblo, y sabéis, los pueblos entonces la gente intelectual no abundaba. Sin embargo, la gente intelectual se acercaba por el café del pueblo y tenía muchas tertulias. Antonio Machado era de los que le gustaban mucho las tertulias. ¿Sabéis quién estuvo en esa época por Baeza y por Úbeda? Pues lo voy a decir, un tal Walter Bond. No hay constancia de ello, pero me resisto a pensar que un adventista yanqui no llamara la atención y además tuviera esas ideas y me extraña que no pudiera formar parte de aquella tertulia en aquel pueblo, donde estaba Antonio Machado. Antonio Machado, por ejemplo, tiene un poema dedicado a la saeta, ¿no? ¿Recordáis? Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Antonio Machado tenía inquietud religiosa, pero aún así, si vamos a lo que el pastor Manuel nos ha puesto delante, que es uno de los poemas más conocidos, y no deja de ser una reflexión sobre la vida, eso de caminante no hay camino. ¿Qué puede decir un cristiano, una visión bíblica respecto a esto? Porque yo diría, Antonio, te compro algunas cosas pero otras no. Te compro algunas cosas y otras no. ¿Por qué digo esto? No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Y a lo mejor yo trato de un poco hilarlo con lo que estabais planteando, lo plantea José y Esther. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, admite quizá una interpretación muy humano, expresa una necesidad, pero tal vez una necesidad del esfuerzo nuestro por abrirse paso en la vida, ¿no? Y yo diría algo, no sé si estáis de acuerdo. Un cristiano debería cambiar esto y decir: caminante sí hay camino. Caminante sí hay camino. Y es un poco lo que nos ha puesto encima de la mesa el pastor. ¿Cuál es el camino que tenemos delante para un cristiano? ¿Quién es el camino, más bien? Entonces, vamos por la vida asumiendo lo que dice Antonio Machado: caminante no hay camino, hay que abrirse camino, como ese explorador que con machete va en la selva abriendo y cortando porque no hay camino y va abriendo, ¿no? Pero cuidado, porque no es una visión bíblica. Porque es verdad, la vida a veces nos lleva por senderos dificultosos, en los cuales no parece que la senda esté bien marcada, ¿no? Pero realmente, si nos paramos a pensar, sí hay camino. Lo que hay son caminos. Hay diferentes caminos, probablemente, ¿no? No lo había pensado así, ¿eh? Caminante hay caminos. Hay un camino que está trazado y hay caminos que nos empeñamos nosotros en seguir trazando. Además de que haya caminos equivocados que nos llevan a la muerte. Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero son caminos de perdición, por ejemplo. Hay caminos angostos, hay caminos anchos. Hay muchos caminos y hay un camino con mayúscula, ¿no? Pues yo bíblicamente os voy a decir que estoy muy de acuerdo con Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo se abrió el Jordán? Cuando se metieron los pies en el agua. Y fue cuando se hizo el camino. No había camino, no había camino. Se hizo camino al andar, se hizo camino al andar. Es verdad, y a uno, porque lo que Juanfra dice, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero yo puedo aunar esas dos cosas. El camino muchas veces nosotros esperamos que esté señalizado, asfaltado, iluminado, con varias señales neones que ponga es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y es verdad que la Biblia se empeña mucho en eso.
La Biblia se empeña mucho en poner señales diciendo es por aquí, es por aquí, es por aquí, no te equivoques. Tenemos los 10 mandamientos que son señales. Oye, es por aquí. Para que te vaya bien, es por aquí. Para que no te equivoques, es por aquí. Jesús mismo dice, no te equivoques, este es el camino. Dice Jesús señalándolo a sí mismo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero paradójicamente, luego, ese camino físico muchas veces no está trazado. Ese camino físico no está. El Mar Rojo no era un camino, pero Dios hizo camino. Cuando la travesía, cuando el pueblo de Israel siguió y avanzó en la travesía por el desierto, no había camino. En el desierto no se pueden hacer carreteras. Los que vosotros sigáis el París-Dakar, ya veis los caminos que hay por ahí. Tienen que bajar dunas, subir, es todo una peripecia. Con Cristo muchas veces la vida es una peripecia, pero Él misteriosamente dice, tú camina y el camino irá apareciendo según pises. Es un caminar por fe, es un ir pisando y aparecer el camino, ir pisando y retirarse las aguas. Por eso yo lo comparo mucho con la escuela sabática que hemos estudiado esta semana. Tenemos que creernos que ese camino está ahí, aunque no lo veamos. Tenemos que creernos que aunque tenemos muchas señales que nos dicen, no mates, no robes, no sé qué, ya Señor, pero no estoy en esa tesitura. Lo que tengo que escoger es entre 2 trabajos, por ejemplo, o los que son más jóvenes, ¿con quién me voy a casar? O qué voy a estudiar, o me cambiaré de ciudad, no sé, hay tantas decisiones que tomar que yo tengo muchas señales buenas, pero hay veces que estoy entre dos decisiones o entre varias alternativas que en principio ninguna parece mala. ¿Dónde está el camino? Y entonces, bueno, pues ahí es un momento también que tenemos que analizar nosotros. ¿Cuál es mi comunión con el Señor? ¿Nos parece que para ver el camino más claro tenemos que tener cierta comunión con el Señor y también cierta osadía para poner los pies en el agua y ver cómo se va retirando? Las perspectivas son complementarias, sin duda, porque lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Es verdad, vamos sumando. Se me ocurre otra también, que también hilo con lo que presumiblemente decía Machado, que tiene que ver con la trayectoria. Hablamos otra vez de la perspectiva. Tenemos un camino por delante y también un camino por detrás. Vamos haciendo el camino y al volver la vista atrás vemos la senda que no vamos a volver a pisar, porque es una senda que ya hemos pasado, ya hemos vivido. La vida, claro, esto tiene mucho de simbolismo también. La trayectoria de vida, es decir, qué trayectoria ha llevado. También puedo cambiar de trayectoria, de hecho, ¿verdad? Y puedo decir, bueno, pues mira, dejo de ir por aquí y voy para allá, ¿no? Entonces, al hacer camino, también es verdad, vamos marcando los pasos de esa trayectoria que puede resultar, pues claro, en cualquier caso, la experiencia de vida que te puede ayudar o a seguir por el mismo camino o a intentar, pues buscar otros caminos y otras salidas. Pero es verdad que todo va girando y es todo complementario. También depende, claro, de qué camino nos hayan tocado vivir o de si hemos tenido a veces que, ¿verdad?, transitar por caminos muy difíciles o a veces hemos ignorado las señales, que a veces las hay también, en el camino y hemos dicho, bueno, sí, por aquí pone rojo, pero a mí me apetece pasar y voy a cruzar en rojo a ver si no me atropella nadie, ¿no? Es decir, que tiene muchas posibles lecturas también, desde lo que vemos hacia atrás y de lo que nos podemos encontrar hacia adelante. Es que esto conecta con algo universal, el tema de la vida como un viaje. Es algo que aparece en todas las edades, en todas las culturas. Pues uno se puede remontar al Quijote y no deja de ser alguien que se pone en marcha, ¿no?, para vivir experiencias, pero uno podría ir a la Odisea o podría ver la vida de Ulises, ¿no?, el viaje y el regreso a casa. Y al fin de cuentas, ¿qué es la vida del cristiano? Sino muchas veces lo igualamos a una vida que nos lleva en un viaje hacia una meta, que es la tierra prometida. En ese sentido, muchas veces hoy hemos puesto durante una época la mirada en la meta y ahora parece como que también, no digo que no haya que hacerlo, evidentemente es a donde nos enfocamos, pero
tenemos también que poner el acento en qué pasa durante el viaje, qué pasa durante la trayectoria. Todo lo que, por eso se habla un poco de ese viaje del héroe, ¿no? Que le pasan cosas y que no es el mismo que inició el viaje a cuando lo finaliza, cuando llega a casa. Y en ese aspecto conecta con, por ejemplo, lo que nos ha puesto el pastor, a ver si tenemos oportunidad, ¿no? Cuando le dice Dios al pueblo, di a los israelitas que marchen. No es sino ese éxodo, ese viaje del pueblo, no deja de ser una metáfora de nuestra vida, ¿no? Muchas veces lo igualamos, ¿no? Estamos en el desierto, decimos que nuestra vida, ¿no? Que deambulamos un poco, y hay mucho aprendizaje y muchas cosas que sacar y que nos pueden servir de esa experiencia, porque al final, como decíais, esto va de experiencias. Si podemos hablar mucho aquí de discursos, pero esto va de qué pasa mientras en el viaje. Y por eso los viajes nos conectan, y por eso hay gente que le gusta mucho viajar, pero hay gente que odia viajar. Porque viajar significa, no es que odie, pero que no le gusta, porque viajar significa incomodidad, significa que no sé lo que me va a pasar, significa que no controlo, y entonces eso a veces no nos gusta, ¿no? En los viajes, los viajeros, o por lo menos si tengo que viajar, me gusta tenerlo todo controlado. Es decir, quiero saber a qué hora me van a recoger, a qué hora va a salir el vuelo, a qué hora voy a comer, a qué hora voy a ir a la excursión, a qué hora voy a entrar, y si no tengo eso controlado, a mucha gente le supone que... Pero es que, y si eso lo llevamos a nuestra vida, ¿qué nos pasa? Que no controlamos, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Que dejarse ir, que dejarse llevar. A veces hay gente que no soporta eso, y hay gente que por eso prefiere quedarse en su casa, prefiere bajar las persianas y si acaso estar conectado con el mundo a través de internet, ¿no? Yo ya he fijado hacia dónde me he ido, ¿no? Y tener todas las redes sociales, todo eso, pero en mi microcosmos, ¿no? Y parece que lo virtual lo iba ganando terreno porque puedo tener el mundo a mi alcance, pero controlado, ¿no? Cuando la vida, en ese viaje, realmente, si algo pasa, las cosas pasan en ese espacio que uno no controla. De hecho, dándote totalmente la razón, la Biblia es la historia de un viaje universal donde el camino está trazadísimo, planeadísimo, desde antes de la fundación del mundo, nos dice la propia Biblia, que está trazado, pero que a nuestros ojos es casi como invisible. ¿Cuántos viajes ha narrado la Biblia llenos de incertidumbre? El propio viaje que decíamos del pueblo de Israel. ¿Incertidumbre para Dios? No, Dios lo tenía clarísimo. Te saco de Egipto y en poquito tiempo te voy a llevar hacia Canaán. Ahora, eres tú el que tienes que decidir si entras o no entras. Y un viaje de unos pocos meses se tradujo en un viaje de 40 años y de la muerte de toda una generación. El viaje anterior a este, el viaje de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela hasta la tierra que yo te mostraré, pero a donde yo te lleve, y el pero no lo puso Abraham, ese pero lo estoy poniendo yo. Sí, además era un billete de ida, no de vuelta. Es que los billetes de Dios siempre son de ida. Siempre son de ida y siempre es hacia un lugar mejor. El asunto es lo que tú dices, Juanja, nuestra reticencia a no tenerlo todo controlado, al no ser nosotros los maquinistas de nuestro tren, sino dejar que el plan de viaje lo lleve Dios y que la ruta la trace Dios. Pero Señor, ¿cómo voy a pasar por el mar? Ponme una pasarela, pásate por el mar. Y si es necesario, vas a caminar sobre el mar, que también hay un ejemplo en la Biblia sobre eso. Nuestro Dios es maravilloso. Estamos nosotros, que somos estas personas imperfectas, estas personas dañadas, estas personas desconfiadas, estas personas que creemos más en nosotros mismos con todas nuestras incapacidades que en Dios, que es todopoderoso y todo lo puede.
Y vivimos en esa contradicción muchas veces. Pero qué bonito es cuando el ser humano decide bajar la guardia, decide confiar, porque entonces ya no hay derrota, es solamente triunfo. Imaginaos lo que hubiese hecho el pueblo de Israel si se hubiese dejado conducir en el desierto. Si en Cades Barnea hubiese dicho el Señor, nos ha dicho esto, tomemos esta tierra porque es nuestra. Cuánto sufrimiento, cuántas lágrimas, cuántas idas y venidas se hubiesen ahorrado. Pues nos pasa que somos un poco ventajistas cuando leemos estas historias, o sea, que estos israelitas, qué malos son. O cuando vemos a Jesús en su entorno, decimos, estos fariseos, mira cómo son. O siempre son los demás. Y cuando me miro, veo que yo soy el reflejo de todos ellos, que esas historias son para mí, porque yo soy un israelita en el desierto, yo soy un fariseo muchas veces escuchando a Jesús, y tengo que pensar que esas historias están puestas ahí para mi bien, para que yo aprenda, porque yo soy así, no soy de otra manera. Sabes, estaba pensando al oírte que me imaginaba a Jesús y a Dios diciéndonos a nosotros, ¿no? Gentes de poca fe. Vosotros que tenéis el ejemplo de cómo abrió camino en el mar, de cómo abrió todos esos caminos, gentes con certezas que veis muchas más profecías cumplidas, que sabéis que Jesús ha muerto, que sabéis que Jesús ha resucitado, que sabéis que el pecado ha sido vencido, vosotros que tenéis todas esas certezas, seguís manejando igual de mal la incertidumbre. Se dice que ahora mismo vivimos el siglo XXI en la pandemia de la incertidumbre, ¿no? Se habla de la incertidumbre económica, social, hasta ética, si la gente se lanza un poco más. Y en esa época de incertidumbre, ¿cómo manejamos nosotros lo que no sabemos con todo lo que sí sabemos, ¿verdad? Es muy curioso, porque parte de la gracia del viaje es la incertidumbre, lo que comentábamos antes. Parte de la gracia del viaje es lo que no sabes que te vas a encontrar y te llevas las sorpresas, ¿no? De los lugares a los que vas, de los lugares que visitas. A veces probablemente cometemos el error de haber leído demasiado la guía de viajes y luego llegamos allí y ya no nos sorprende nada. Pero la chulada de los viajes es que te sorprenda, y la chulada de los viajes es que te encuentres con un montón de cosas completamente inesperadas. Nosotros que sabemos tanto seguimos manejando la incertidumbre como si no supiéramos. Y es algo muy curioso. Acaba de llegar a los estudios de nuestro programa el pastor Manuel. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Muchísimas gracias por el sermón. Y estábamos comentando aquí un poco en petit comité que cabezas duras somos, que cuántos ejemplos tenemos de cómo el Señor ha abierto caminos donde parecía que no había, y qué renegones somos, qué tosudos, qué protestones, está en nuestra propia naturaleza. ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos confiar en ese Dios que cuando hay un mar, si es necesario, lo abre para que pase su pueblo? Sí, sí. Yo pienso que las experiencias vividas es lo mejor que nos puede pasar para incentivar nuestra fe. Hay personas que prefieren tener una vida tranquila, que no les pase nada, pero claro, es que cuando nos pasan las cosas y vemos cómo el Señor provee, es cuando nuestra fe realmente se fortalece. Yo hay una historia que no he contado en el sermón, porque he cogido una de la escuela sabática que ha salido allí, de Taimí, y bueno, pues resulta que había un niño de 4 años que había nacido sordo, y que ahí los padres eran creyentes y decían, pero claro, cuando te toca un hijo, pues evidentemente es mucho más doloroso, ¿no? Y para colmo, pues claro, la madre se lamentaba de que el hijo no podía escuchar su voz, no podía escuchar música, no podía escuchar nada, ¿no? Y en un momento determinado, caminando por la calle, el niño jugando, se suelta de la madre un coche que viene y lo atropella al muchacho, lo lanza como a 7 metros de distancia, se rompe unas costillas, se fractura el cráneo, y bueno, lo tienen que intervenir de forma pues inmediata, ¿no? Un pronóstico reservado. Y bueno, pues gracias a Dios el muchacho se va recuperando, y para sorpresa de los médicos y de los padres, el muchacho empieza a oír.
Y entonces pues el muchacho empieza luego a ir al colegio, aprende a hablar, y entonces la madre, ella dice, hay que ver cómo el Señor a veces, cuando parece que está todo perdido, porque ellos dicen, mi hijo no va a escuchar nunca, cómo el Señor, a través de un accidente, puede traer una bendición tan grande, ¿no? Puede abrir un camino para que mi hijo pudiese escuchar, ¿no? Pues sí, es sorprendente, pero esas cosas ocurren. Ocurren. Bueno, de verdad que esta historia es impactante, ¿no? Ese dicho de que los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? ¿Qué vamos a...? También se decía en el libro de Job, ¿no? ¿Cómo vamos a ponernos nosotros en la mente del Señor? ¿Quiénes somos nosotros para...? Ni imaginamos sus planes, ni imaginamos cuáles son sus caminos, al menos sus veredas, porque aquí decíamos, pastor, yo no sé si tú estás de acuerdo o no, nos puedes matizar, que el camino, aunque muchas veces no se vea, está muy señalado. Tenemos en la Biblia, el propio Jesús dice, el camino soy yo. En la Biblia también vemos muchas señales que sabemos que si no vamos por esas señales, no estamos yendo por el camino. Si estamos matando, si estamos robando, sabemos que ese no es el camino. O sea, muchas señales hay para andar por el camino, aunque ese camino muchas veces se oculte a nuestra vista, porque el porvenir, ¿quién lo sabe? Las decisiones que tenemos que tomar, la persona con la que hemos de compartir nuestra vida, los estudios que hemos de elegir, la empresa donde vamos a trabajar, son tantas decisiones y son esos caminos, claro, no son ocultos, pero el Señor también nos da, entiendo yo, que no sé cómo decirlo, nos da indicios o nos da argumentos para que nosotros podamos tomar correctamente esas decisiones. Sí. Sí, yo entiendo que no es fácil, ¿no? Incluso vemos textos bíblicos, ¿no? Cuando a lo mejor el salmista se queja y dice, ¿por qué callas, oh Dios, no? ¿Por qué callas, no? A veces es como que uno dice, oye, Señor, es que no me contestan, ¿no? Y yo muchas veces pues me he encontrado con hermanos, ¿no? Que me dicen, pastor, si es que yo oro, pero no veo la respuesta de Dios, o no sé, ¿no? Evidentemente que hay situaciones que uno pues no sabe qué hacer y para dónde andar, ¿no? Es cierto que tenemos directrices y el Señor nos va dando indicaciones, y creo que esto forma parte de un todo que engloba muchas cosas. Yo he conocido personas con una sensibilidad espiritual increíble, o sea, personas que notaban cómo el Señor les dice por aquí o por allá, ¿no? Y hay un texto bíblico que dice, y oirás una voz, ¿verdad?, que te dirá, este es el camino por el que has de andar, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que buscar esa sensibilidad espiritual para que de alguna forma el Señor nos guíe. Que no lleguemos a ser nosotros como los fariseos, que eran muy conocedores de la Biblia, pero sin embargo el Señor Jesús le dice que eran guías de ciegos, guiaban a otros ciegos y todos iban pues camino de la perdición, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que buscar esa sensibilidad con un corazón sincero y decir, Señor, háblame, Señor, dime, Señor, oriéntame, a veces lo necesito, y bueno, el Señor proveerá. Yo creo que finalmente todo va a ser en beneficio de nuestra fe y de nuestra experiencia con Él, ¿no? Los televidentes o los escuchantes lo tienen bastante claro. Fijaos en los comentarios por donde transitan. Dice Joaquín, se dice que todos los caminos conducen a Roma, pero hay un solo camino que conduce al que está sentado en el trono celestial, y ese es Jesús, ¿no? O Ecuador dice, el Señor es el camino, la verdad y la vida. O David dice, solo hay un camino llamado Cristo, ¿no? O sea que apuntan todos, pero sin embargo es verdad que en la Biblia, y tú has hecho referencia, por ejemplo, en Salmos se nos dice, hay camino que al hombre le parece... Pero su camino es camino de muerte. Pero ¿no? hay caminos que nos llevan a otra meta. En ese sentido, hay un camino con mayúsculas que está ejemplificado, lo dice el propio Jesús, pero es verdad que luego hay
otros caminos, otros senderos que nos pueden acercar o nos pueden desviar, ¿no? Y en ese aspecto, la propia ley de Dios se dice, ¿no? Que se habla de andar. Transitar, sí. En los mandamientos, ¿no? Hace mucha referencia a la palabra de Dios de andar. Es decir, esto va de ir codo con codo. Fijaos, a mí me gusta mucho, ¿no? Si algo hizo Jesús en su vida, fue andar. Uh-huh. Vamos, caminó. Y podríamos decir, no, hombre, es que no tenía, ni había autopistas, ni había autobuses, ni había medios de... Bueno, pero es que a Jesús, si le encantaba algo, era hablar con la gente y se pasaba caminando y decir, enseñando, no solo se sentaban, sino que muchas veces yo imagino a Jesús diciendo, vamos a dar una vuelta. Y mientras te cuento esto, te cuento lo otro, ¿no? Uh-huh. Y si algo recordáis que fue trascendente y que a mí fue lo que le pasó a aquellos que iban camino de Emaús, es decir, Jesús les enseñó todo lo que había y todo lo que decían del Mesías en las Escrituras, tal, mientras caminaba. Es decir... Qué gran ejemplo, Juanfran. Igual, porque ellos iban por un camino y después de escuchar a Jesús tomaron otro, ¿verdad? Justo contrario. Qué buen ejemplo. De verdad que es verdad que vamos por un camino que creemos que es el correcto y ese camino es el que nos va alejando, y te encuentras con Jesús y te dice, es que no es por aquí. Uh-huh. Ahí está el toque de humildad, de reconocer que estás equivocado, el toque también de decir, bueno, Señor, pues te hago caso, me abandono a lo que tú quieres, doy la vuelta. Es que ese relato de Emaús es fantástico, porque dice, no, ya es muy tarde, quédate aquí con nosotros. ¿Pero qué hicieron ellos después? ¿Se quedaron en la posada? Nos aguantaron. Se fueron. Uh-huh. Pero no estaba ya tan oscuro, no, se fueron. Qué importante es eso, que cuando reconozcas cuál es el camino, uh-huh, lo tomes sin más dilación, no importa la hora que sea. Me ha encantado el ejemplo que has puesto, Juan, de verdad que es muy clarificador. Uh-huh. Además, eso tiene que ver también, estaba pensando yo ahora en los magos de Oriente volviéndose por otro camino, ¿verdad? Cuando supieron que había un camino peligroso, me acaba de venir a la mente también la idea. Se pusieron en marcha, sí, para encontrarse, sí. Pero volvieron por otro camino, dice el texto. Iban para ir por uno, pero luego cambiaron también de rumbo, ¿no? Es verdad que interesante hablar sobre esto porque nos vienen a la mente un montón de historias. ¿Cuántas veces el propio Señor pues indicó por dónde, lo estábamos comentando, por dónde era el camino, por dónde había que transitarlo, ¿no? Pero, Pastor, también nos hiciste, y lo relacionamos con todo esto, mención a la importancia de la fe como elemento, ¿no? A la hora de enfrentar el camino y a la hora también de dejarse dirigir por el camino correcto. Yo tomé nota cuando nos dijiste este texto de la hermana White, me hizo mella, ¿sabes? Esto de hacer de la palabra de Cristo vuestra seguridad. Antes hablábamos de la incertidumbre, de no saber qué camino tomar, pero resulta que nosotros podemos tener seguridad en el camino si hacemos de la lámpara que alumbra nuestro camino, de la palabra de Dios, ¿verdad? La guía, ¿no? Pero hay algo que yo anoté y lo subrayé muchísimo también. Hablad y obrad como si vuestra fe fuese invencible. Es posible que nos falte todavía seguridad, ¿no? A la hora de ir por el camino y a la hora de llegar precisamente a sentirnos seguros en ese camino. Podría ser que a veces nos dé inseguridad pensar en el camino que el propio Dios nos ha abierto. ¿Nos falta todavía fe en eso? Uh-huh. Hombre, yo creo que sí. Yo no caería en esa soberbia de decir que yo ya tengo la fe suficiente. Evidentemente, claro. Nos falta fe. Fijaros que Jesús dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, y decimos, si un granito de mostaza es nada, pues fíjate lo que se puede hacer con una fe de esa envergadura. Evidentemente, yo creo que es algo que tenemos que cultivar y tenemos que aprender de las experiencias vividas. Yo pienso que el mismo Pedro, cuando salió de la barca, él sabía que ahí eso no era un camino para andar. El ejemplo de Jesús, el testimonio de Jesús, viendo el poder de Jesús, pues eso fue para él un aliciente, ¿no? Un estímulo de decir, oye, Señor, pero tú caminando por el agua, a mí me gustaría, yo quisiera, ¿no? Pues ven y camina, ¿no? Y entonces da ese salto de fe, ¿no? Pero nos damos cuenta como nuestra fe muchas veces fluctúa. Y eso lo podemos ver en nuestra propia vida espiritual, personal, que hemos vivido momentos de fe muy buenos
y hemos vivido momentos de escasez, donde nos ha faltado fe, ¿no? Esos momentos, a veces los cristianos pasamos por esos momentos. Entonces pienso que tenemos que hacer acopio de fe, acopio de nuestra lámpara, del aceite, ¿no? Como pasaba con las vírgenes, ¿no? Tratar de incluso... Yo recuerdo que un pastor nos decía, estando en el seminario, dice, todas las experiencias bonitas que paséis con el Señor, anotadlas. Escribirlas en un cuaderno. Porque cuando tengáis un momento de crisis, id al cuaderno. Y veis lo que el Señor ha hecho en este momento, cómo te ayuda en este otro, cómo abrió camino aquí. Y yo creo que a veces nos falta eso, ¿no? El acordarnos, ¿verdad? Eso le pasaba también a los discípulos en momentos determinados. Dice, es que no os acordáis de cómo alimenté, ¿verdad? Cuando vuelvo a multiplicar los peces. Es que no, si lo acabamos de hacer hace nada. Pues a veces se nos olvidan esas cosas, los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces yo pienso que cuanto más experiencia vivamos con el Señor de ese tipo, nuestra fe irá increciendo. Se me ocurrió una paráfrasis ahora. Hablábamos antes de Machado, ¿no? Al andar se hace camino, sí. Pero al andar se hace fe también, probablemente. Se retroalimenta, ¿verdad? Lo uno con lo otro. Al andar se hace fe. Al andar con Jesús. Al andar con Jesús. Entonces, Manuel, entiendo que por tus palabras lo que nos quieres decir también es que muchas veces cuando el camino es incierto, cuando no lo vemos claro, si tenemos una relación cercana con Jesús, nuestros ojos van a estar más afinados para saber cuál es la senda correcta que si no lo estamos. Que el momento de tomar una decisión, quizás el éxito de tomar esa decisión, esté mucho tiempo atrás en una relación fomentada con Jesús y no querer que una varita mágica se nos aparezca en cierto momento y que nos resuelva un problema o una toma de decisión. Sí, a ver, yo creo que todos hemos pasado por esos momentos. Y yo hay un momento, no sé si lo conté aquí alguna vez, una experiencia en mi vida, en la cual tenía que cambiar de trabajo. Yo tenía un trabajo que era muy duro, algún día os hablaré. Tenía un trabajo muy duro y entonces yo recuerdo que me salieron 2 ofertas de trabajo que eran de comercial. Tenía que ver el tema del sábado. Pero claro, había una alternativa con la que yo no contaba. Y entonces yo sí que recuerdo, que esa fue una de las experiencias que me marcó y por eso no se me olvida, que pasé un día, eso fue un viernes, haciendo ayuno y oración. O sea, me lo propuse y yo dije, Señor, yo quiero que me hables y yo voy a poner los medios que creo que a lo mejor pues tú puedes estar más cercano. Y yo pues hice lo que en ese momento creía que era lo más correcto, ¿no? Para que el Señor de alguna forma me hablase. Y pasé esa noche en ayuno y en oración. El sábado por la mañana me voy a la iglesia de Elche, donde yo asistía con mi esposa. Y ese mismo sábado un hermano de la iglesia, que seguro que muchos de vosotros conocéis, me dice, Manuel, tengo que hablar contigo de trabajo, pero como hoy es sábado, vente el domingo, comemos juntos y te comento un poquito la propuesta que tengo. Muy bien, pues efectivamente, el Señor tenía un plan ahí que yo no conocía y estuve trabajando con ese hermano 9 años. 9 años, una persona a la que aprecio mucho y tenemos muy buena amistad. Sí, sí. Así que el Señor se revela sus planes, pero nosotros tenemos que también poner un poquito de nuestra parte, al menos estar atentos a ver lo que nos quiere decir, ¿no? Yo entiendo que ese ayuno y oración no era un sacrificio para Señor, haz lo que yo quiero, sino voy a despejar cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de distracción para estar atento a esa voz, a ver lo que me quiere decir. Sí, sí. Yo creo que cuanto más luz tengamos, creo que habéis citado antes, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Cuanto más luz tengamos, creo que veremos con más claridad. Eso es evidente. Entonces, yo pienso que tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance, todos los medios que tengamos, pues, para ver con más claridad. Estamos en los 5 minutos finales ya de nuestro programa y bueno, pues vamos a hacer
un resumen de aquello que nos ha llamado más la atención, aquello que nos quedamos como propio de este sermón, de esta enseñanza personal para cada uno de nosotros. Juanfran, ¿qué te quedarías de este sermón? ¿Qué es lo que más te ha llamado o te ha tocado a ti? Lo tenía señalado a la espera de que tú me preguntaras esto, hilando dos ideas que la has dicho tú, Manuel, en el sermón, en momentos diferentes, pero que yo las recojo. Uno has dicho, bueno, el título, cuando no hay camino, Cuando no hay camino. Pero tú has dicho a lo largo del sermón, el Señor abre caminos. O sea que yo me quedo con esa idea de cuando no hay camino, cuando nos parece que hemos llegado a una parte donde no podemos seguir avanzando, el Señor abre camino, y lo has dicho a lo largo del sermón con múltiples ejemplos bíblicos y no bíblicos. Pero voy a dar mi última conclusión con otra cosa que ya me ha surgido estando aquí entre vosotros, y es que a los cristianos no se les llamó cristianos en el origen, sí. Se les puso el apodo de los del camino. Sí. Ese camino, sí. O sea que si algo tenían claro cuando hablaban, es que era esto les encanta caminar, o estos son del camino, o estos son... Es decir, hoy sería algo así como decir los senderistas, ¿no? Los de la iglesia del sendero, los que les gusta estar siempre andando. Claro, es que los caminos nos llevan a lugares. Uno coge un camino para llegar a un sitio. Y evidentemente cuando cogemos el camino es porque hemos trazado un destino y queremos llegar a ese destino. Cuando Cristo nos dice que Él es el camino, Él es el medio por el cual nosotros podemos llegar al destino final. Podemos tener la salvación y la vida eterna. Entonces, Él es el medio por el cual nosotros tenemos que transitar. Entonces, cuando no hay camino, Cristo es el camino. Cristo es el camino. Y yo no quiero seguir abriendo melones, pero esto me sugiere ideas que me vuelven loco en la cabeza. Es decir, muchas veces nosotros nos gusta acotar, reducir, poner todo entre casillas, decir, y poner enseguida los que no hacen esto, los que no hacen lo otro, los que guardan esto, los que guardan lo otro. Cuando, por ejemplo, decir los del camino es algo mucho más abierto, porque en el camino surgen muchas cosas. Si cuando vas andando con alguien no sabes lo que puede pasar durante el trayecto. Entonces, para alguien que está acostumbrado a milimetrar todo, yo creo que por el control, ¿no? Que nos gusta todo, tenerlo todo bien medido, Jesús nos invita a abrir nuestros horizontes, es decir, déjate sorprender por lo que te vaya a pasar, no te cierres, porque cuando alguien dice, ¿te vienes de excursión? Y enseguida decimos, ¿y con quién vas? A veces Jesús... ¿Y a dónde? Pero ¿con quién voy a ir? ¿No? Es que con este no quiero, con este sí. Jesús nos invita, déjate, porque muchas veces, la persona con la que tú crees que no va a surgir esto, no vas a tener una buena conversación, no vas a veces nos sorprende, y a veces volvemos a casa diciendo, pues mira, he ido con tal persona este rato. Oye, no sabía, ¿no? Me ha sorprendido, no he podido hablar de esto, no sabía de esto, tal. Eso nos pasa con los hermanos, cuando nos sentamos, cuando estamos habituados a sentarnos siempre con la misma persona en el mismo banco, pues denos la oportunidad de sentarnos con otra persona, porque a lo mejor la primera vez no, pero la segunda, la tercera, a veces nos va a sorprender. Y dice, mira, no sabía de este hermano que llevo 20 años en la iglesia, y resulta que, pues no sabía que le pasó esto o que pasó por lo otro. Es decir, abramos nuestro foco, ¿no? Y me parece que eso me lo he suscitado también con el sermón de hoy, ¿eh? Muchas gracias, Manuel. A vosotros. Esther, tu conclusión, tu resumen, tu idea. Pues fíjate, hoy empezábamos el programa diciendo que estamos en el Día Mundial del Cerebro y hablábamos pues eso de tener también los caminos de la mente, ¿no? En disposición de recibir ideas bonitas, ¿no? Y debo agradecerte, Pastor, que hayas iluminado aproximadamente todas mis neuronas con un texto. Me ha ocurrido parafrasear para el final, te lo aseguro, porque te estaba escuchando y dije, ¡oh, qué texto tan bonito! Me encanta. Pero lo voy a convertir en un texto mío, lo voy a parafrasear con permiso de todos. No vamos a sacar una J y una tilde del texto, pero voy a leerlo como si esto estuviera escrito para mí, ¿de acuerdo? Es que aluciné esta mañana escuchándolo. Miqueas 2:13. Subirá el que abre caminos delante de mí. Abrirá camino y pasaré la puerta. Y saldré por ella. Y mi rey pasará delante de mí, y a la cabeza de mi camino, Jehová.
De verdad, ahora mismo todo mi cerebro está iluminado con esta idea tan preciosa. Yo espero que pase delante de mí Jehová y que Él sea el que dirige mi camino. Yo quiero que esto sea una realidad en mi vida y en la vida de todos aquellos que nos están viendo esta mañana. Amén, que así sea. Gracias. Pastor Manuel, tú dices, si de algo tenéis que acordaros de este sermón, es de... Bueno, pienso que la idea principal es que los seres humanos vamos a pasar por distintas situaciones. Como he dicho, vamos a tener cambios altibajos, a veces incluso en nuestra fe. Que no nos olvidemos que el Todopoderoso puede darnos la solución en el momento en el que el problema no tiene solución. Hay problemas que están resolviendo los científicos y que no tienen solución, o que dice esto no... Dios tiene solución. Cuando está todo perdido, acordémonos de que el Todopoderoso puede abrirnos el camino. Y recordemos que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, nos dice el Señor, yo estaré contigo. Amén. Qué bendito viaje es aquel que hacemos siendo guiados por el Señor. Qué bendito viaje es aquel que hacemos dejando que el Señor nos acompañe. Porque el final de ese viaje sabemos que son las mansiones celestiales. El final de ese viaje sabemos que es el cumplimiento de esa promesa, que como decimos muchas veces en este programa, la promesa se va a cumplir con o sin ti, conmigo o sin mí. Es la invitación que nos hace Jesús esta mañana, a caminar por ese camino con Él, porque es un final que no es de muerte, sino que es de vida eterna. Amén. Y con este pensamiento nos despedimos, os deseamos un feliz resto de sábado, una feliz semana y os invitamos a caminar con Jesús. Amén. Feliz sábado a todos. Gracias. Feliz sábado. Caminos sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo que en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.